Aquí estamos una semana más en un nuevo Magisterio Te Enseña y estoy encantadísimo. ¿Por qué? Porque mi queridísimo y admiradísimo Mario López lo petó bien gordo es bien gordísimo en el programa Fulas de Penn and Teller. Y con bien gordísimo quiero decir a tope, no se puede petar más, ese es el nivel top del top de petarlo. Y además, no solo eso, sino es que su número da para hablar durante horas. O sea, no da para vídeo de YouTube, da para noche en la farfala hasta las 3 de la mañana. Pero voy a intentar aquí resumirte un poco algunas de las ideas brutales que Mario nos ofrece para enterarse ahí. Pero antes, esto es importante, porque si no viste el juego no vas a tener ni idea de lo que estoy hablando y no te lo voy a poner yo aquí. Debajo de este vídeo vas a ver un enlace en el canal de Mario en el que se ve todo el vídeo suyo de Fulas, para que te lo veas ahí pausadamente, te lo degustes, te lo goces y así ya volvamos y empecemos a discutir de magia. ¿A qué es la leche? Hay una cosa, antes de nada, como que sirva esto a modo de prólogo, y Dai Vernon en su Dai Vernon Book of Magic, en el libro negro que está editado por Páginas en castellano, en uno de los capítulos seminales de la literatura mágica, que es el Toque de Vernon, cuenta una cosa de Mac McDonald. La voy a resumir así un poco, yo te recomiendo mucho que te leas ese libro y sobre todo esas páginas. Y habla de que Mac McDonald era manco, solo tenía una mano, pero él cuenta un poco del proceso de trabajo de McDonald. Y Vernon dice que este hombre cuando leía un juego, lo veía o lo aprendía, no se ponía a ensayarlo directamente, sino que se pasaba rumiándolo en la cabeza un montón de tiempo, viendo las versiones, entendiendo de qué trataba el efecto, en qué consiste cada técnica, cuáles son los objetivos, y después ya se ponía, y cuando se ponía a trabajar ya tenía algo en mente. Yo siento, no es exactamente así la realidad, pero cuando veo a Mario siento algo similar, que cuando él lanza la flecha, ataca certera al objetivo y no se deja llevar un poco por los cantos de sirena de las versiones previas, porque vamos a poner aquí también otra base importante, y es que Mario trabaja sobre la sal, y el juego de la sal tiene una connotación muy dura, y es que es un juego que empieza a popularizar Dai Vernon en su número de Arlequín, intercambia con Roy Benson por el anillo en la varita y después termina de popularizar a tope Fred Capps. Quiero decir, esas tres personas sientan las bases fundamentales de la historia moderna del juego de la sal. Y después de ahí lo toca un montón de gente con cosas fantásticas. Pero en ellos tres se manifiesta de una forma ya prácticamente inalterable la estructura básica del juego, que es la sal infinita. Se echa sal, desaparece, vuelve a aparecer en el puño y la sal no se agota nunca, hay un problema que se le pide a la orquesta porque no se agota y al final se termina agotando y se finía el efecto. Es fantástico, que estamos hablando de tres de los nombres más importantes de la historia de la magia, así que ahí ya hay mucha tela de cortar. Sin embargo, yo siento que Mario de repente, en ese arranque de esa genialidad que tiene Mario siempre, coge el juego y sin mucho temor al peso del original, empieza a mirarlo en ese sentido como Mac McDonald y entiende el fundamento del efecto, entiende los momentos clave del imposible y entiende lo que se tiene que transmitir. Y además, de paso, se da cuenta, bueno, es una parte que es muy importante, que es el problema del juego de la sal infinita, que en su componente de infinitud, claro, la sal no para de caer y entonces el final acaba un poco plano, simplemente se acabó y es un final un poco en bajada hacia el infinito que generalmente lo arregla la orquesta y eso ya es un poco problemático. Pero no quiero adelantarme porque vamos a tratar eso, pero que esta parte sirva de introducción, porque ya voy a entrar a saco con la estructura del efecto. Mario hace una cosa que es genial y es que nada más entrar en escena plantea directamente el primer conflicto. Mario viene con un conflicto debajo del brazo. Y esa es una de las mejores formas de entrar en escena, sobre todo en un planteamiento como este, que es un número de unos 7 minutos, no sé, son como, no conté el tiempo que dura exactamente, pero que hay que entrar a saco y la mejor forma es entrar con un conflicto. ¿Por qué? Porque la forma que tiene el mago, el humano o el personaje de resolver el conflicto dibuja claramente su personalidad. Y Mario la dibuja muy pronto, porque él sale con la sal, se plantea ese conflicto en el primer momento, que no puede abrirla, y reacciona ante él demostrando su personalidad en ya una pequeña pieza teatral completa, que eso es la leche. Porque de repente él plantea una estructura que es como no la puedo hacer, voy a hacer un poco la payasada y hago la broma del dedo, que es una broma total, hace los dedos arriba y abajo, que ya sigue siendo una broma, pero es divertida y genera una imagen morfológica curiosa, y termina en una escalada fantástica
con una hostia criminal, que es lo del pezón. Yo recuerdo la primera vez que le vi a Mario hacer lo del pezón así en directo, además en un grupo de amigos, y me reventó el cerebro por lo orgánico e inesperado, que claro, es brutal que se puede hacer eso con el cuerpo. Pero es muy interesante el planteamiento de esa especie de prólogo al grueso del efecto, que parte de un conflicto con una pausa que se sale del efecto principal y de repente a él le permite simplemente jugar con las variables de su propia persona, establecer el personaje, generar un poco esa tontuna de juego con los espectadores e inundar ya al público de una de las partes fundamentales de la rutina de la sal de Mario, que es, en mi opinión, que el público, en los casos tradicionales, es un espectador que vive en tercera persona el conflicto de una persona muy muy lejos en el escenario. Sin embargo, en el caso de Mario consigue que todo el mundo viva esa aventura de forma conjunta y además tiene un desarrollo de aventura que va a acompañar a los espectadores. Así que coge la esencia pura del clásico, que es la sal que no se agota, que es lo que deberíamos hacer en casi cualquier juego, entender cuál es el fundamento básico y que se esconde detrás del imposible, que en este caso es que la sal no se acaba, y sin embargo lo avanza en un camino de juego con los espectadores, que se tiene que plantear, por supuesto, desde ahora, desde su culmen y germen. Entonces eso plantea una estructura completa y cerrada, no hay una broma, siempre se mantiene esa estructura fantástica de tres, que es broma un poco tal, crece, 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 sube y de repente se ofrece al público el primer gran momento mágico, que además es pronto y está. Y con eso ya se genera ese prólogo de entrada del conflicto que da pie al juego, que requiere una entrada en calor, tanto con el personaje como con la vivencia de la magia y la forma de afrontar las dificultades, que es muy importante para este juego. Y luego hay un momento bellísimo. Por ejemplo, pide ayuda y todo se produce, esta primera parte contextualizada en que está esperando a que vengan con la ayuda. La ayuda es la varita. Y en el mejor esquema más bello, y esto se descubre, estas son las cosas maravillosas de la magia, porque esto se descubre en una segunda mirada del efecto, la respuesta a todo está al principio. La respuesta a todo el conflicto y la solución del problema se plantea en el primer segundo, pero no podemos verla. En el momento en el que coge la varita, salta la tapa de la sal. Por ahora eso no significa nada. Simplemente parece una broma, pero está la clave del efecto, es lo que demuestra que la varita es el elemento que hace que la sal se descontrole. Y es fantástico no hacerlo manifiesto. Es una calidad brutal en la dramatización que le da sentido a todo de esa forma que establece eso que a mí me gusta tanto llamar el sabor, que establece el sabor, que es la parte que nosotros no entendemos primariamente y no podemos describir, pero que está presente e impregna todo lo que va a ocurrir después. A mí eso me parece que es absolutamente increíble. Y plantea esa primera parte del efecto, una vez que pasa eso todavía estamos entendiéndolo. Es como el cervatillo que acaba de nacer y está viendo la naturaleza, somos nosotros como espectadores frente a lo que está a punto de ocurrir. Y hay un primer momento de juego. Es el momento en el que se va a hacer desaparecer la sal, tiene esta broma tan maravillosísima y divertidísima de prefiero calidad antes que cantidad, y el público entra a ese juego a pecho descubierto y sin intentar pelearlo. Asume que lo que tienen que hacer es jugar y se puede ver muy claramente la reacción del público en este momento, que están jugando con él. Que no están viendo en tercera persona a alguien hacer payasadas, sino que ellos están disfrutando de ese juego, tienen ganas de que ese único grano de sal desaparezca. Tienen muchísimas ganas de que eso ocurra. Y cuando hay un momento en el que todavía eso no ocurre, en vez de sentirse como podría parecer en algunos casos que fuera una decepción, en el sentido que dramáticamente construido como decepción, quiero decir, en este caso no, el público juega más, se mete más en el juego, porque entiende que este juego está llevado hasta su máxima consecuencia con el máximo cuidado. No se está frivolizando con él, no hago y desapareció. No, estoy cuidando todo ese juego para que mi casita de muñecas sea todo lo realista posible y todo el mundo quiera jugar con ello. Y eso me parece que es una cosa absolutamente increíble, y por eso cuando desaparece el grano y hace... No, por eso cuando saca la varita y cae la sal, se empieza a generar ya la verdadera estructura interna del efecto. ¿Por qué? Porque el público ya está jugando a tope. Ya entró tanto en el juego que de repente cuando eso ocurre hay un cambio en una dinámica de una realidad, en las palabras sería de Johan Huizinga, de un antropólogo del juego, entraron en el círculo mágico, ya están compartiendo ese espacio con unas reglas distintas de realidad que de una forma muy clara fueron aceptando y en las cuales se encuentran. Es que esto es increíble.
Y se produce una primera, en mi opinión, dividiendo esto por fases, la estructura interna del juego, se produce una primera subfase, que es la aparición del gran problema. Ha tenido un conflicto, ha jugado y se ha planteado un nuevo conflicto que además es totalmente inesperado. El primer conflicto es lógico, el segundo es inesperado, con lo cual el público ya está más preparado por eso y además ya saben cómo Mario va a reaccionar hacia los conflictos. Y entonces se produce este primer momento de descontrol que acompaña con varios efectos mágicos cuando sale de más, sale de la varita. Hay un momento súper caótico en el mejor de los sentidos porque en el juego de la sal hay una cosa y es que el problema que está siempre también en la cantidad. Y es que es muy difícil entender la cantidad de sal que ya no es abarcable por la mano, aunque por mucho que esta sal ocupe mucho más de lo que parece, es difícil saber si siempre hay más sal hasta que hay un momento en el que el público dice no. Y esto no se produce en un momento en el que digas tú, es que ya sale todo el rato así, simplemente ya no puede. Apareció sal, pero ¿cuánta? ¿En qué condiciones? ¿Apareció un puñado? ¿Sigue saliendo un poco? ¿Qué ocurre ahí? Y se produce ese primer momento fantástico en el que el público juega y hace... voy a decir muchas veces lo de juega, porque me parece que en esta secuencia es fundamental. Y se produce una cosa que a mí me encanta. Y yo creo que cualquier mejor estructura de juego, una de las mejores estructuras de juegos es esta, es la estructura del descubrimiento, experimentación, juego. Se descubre el problema, se ha investigado, sale por todos sitios, no deja de salir. Esto es un problema, investigación. Entonces es cuando prueba con el dedo, se da cuenta, para aquí, y hay un momento de, acabo de descubrir la nueva naturaleza de esta nueva realidad, que es todo lo retorcida que sea, cuando pongo el dedo aquí, la sal deja de salir de aquí, y cuando pongo de repente y tapo, empieza a salir de aquí. Entonces aparece una nueva norma en el juego. A mí me gustan mucho, ya lo digo todo el rato, los videojuegos, pero los juegos de puzzle o de plataforma funcionan de esta manera. Aparece una mecánica, la descubres y experimentas con ella en un par de fases hasta que te acomodas. Y después aparece una nueva mecánica y las mecánicas van creciendo de forma acumulativa para añadir complejidad al juego sin que uno se sienta abrumado. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. De repente aparece una nueva mecánica por aquí y el pie y de repente todo un universo nuevo se empieza a desplegar de una forma de imposible, además ya ahora con un chorro de sal muy definido que genera una sensación estética extremadamente potente y extremadamente directa y que el público empieza a barruntar. No hablo de barruntar el método, sino a empezar a entender esa especie de tubería humana que ocurre ahí, que no sé por qué, si toco de aquí sale de aquí, si sale de aquí, si toco aquí sale de adelante, y empieza a entender esa maravilla del efecto de que la sal simplemente es inabarcable, va a salir de donde quiera. Y juegan a ese juego, están acompañándose, están preguntando qué es lo siguiente que va a ocurrir, y eso es lo que mejora, en mi opinión, muchísimo las estructuras tradicionales de la sal. Porque la sal peca en ese sentido, quiero decir, no quiero criticar la sal de Vernon Capps y Benson, todo lo contrario, pero entiéndeme. La sal original, en ese sentido, podemos decir que peca de que en el primer momento cae la sal por aquí y ya está. Hemos descubierto todo. La sal sale de aquí y no termina de salir. El proceso nuestro de descubrimiento ya terminó. Yo lo veo con la diferencia de que el mago, en el sentido de Capps, se conforma con una existencia de una realidad y no reacciona frente a ella. Simplemente, desde un mismo punto de vista de un observador, la observa y se sienten incómodos con ello y hacen las bromas y eso es una cosa muy loable. Sin embargo, en el caso de Mario, él toma un papel protagonista y se establece esa idea de que qué leches pasa si yo hiciera esto, que creo que es una de las discusiones fantásticas. Y el conflicto sigue creciendo porque ya ahí parece que no hay solución. Si al principio se genera, en un momento en el que ya no hay ninguna salida y de repente se produce el momento clave o uno de los momentos claves de la secuencia y es cuando coge la varita, la deja y para la sal. Y en ese momento se produce un instante de silencio. Hay una pausa y es una pausa fundamental porque el mago no puede enseñar la solución del efecto al público. El público tiene que sentir que la descubre un segundo antes del mago. El público tiene que pensar como al mejor sentido de una película de Hitchcock que descubre la respuesta inmediatamente antes de que la trama se la ofrezca.
Por eso nosotros tenemos una sensación cuando vemos algo de frustración a veces o de realización. Nosotros cuando hacemos una buena estructura de misterio, y aunque me voy un poco del tema, pero creo que es entra muy dentro de esto, cuando hacemos una buena estructura de misterio, lo que queremos es que el lector o el que esté descubriéndola vaya casi en tiempo real con la historia, de tal manera que antes de leer el párrafo, de que llegue la escena del salón, en el caso de las series o de las películas, nosotros tengamos atados todos los hilos y casi los descubramos a la vez que sentimos que se va a revelar. De tal manera que no adelantemos demasiado el proceso, porque todo lo demás perdería interés esperando que se resuelva el final que nosotros conocemos, pero tampoco después, porque en ese caso nosotros nos sentiríamos ir por detrás de la historia como meros espectadores y no como partícipes, que es lo que busca una situación de conflicto como ese tipo o una serie de misterio. Y por ahí se cogen las dos cosas. Por eso de repente el público descubre. Y viven ese proceso a la vez que Mario. Todo el mundo está partícipe de eso. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, el efecto final de la desaparición de la sal debiera ser, por lógica, un efecto menor. ¿Por qué? Porque podría responder única y exclusivamente al agotamiento de la sal en el puño, no a que haya desaparecido la sal que queda en el puño. Sin embargo, la tensión dramática ha crecido tanto en manos de los espectadores y tienen ese peso tan grande puesto en sí mismos que ese momento en el que Mario se santifica en preparación, todo el mundo se está santificando por dentro. ¿Por qué? Porque el éxito de Mario es nuestro éxito en cuanto a espectadores, que es una de las grandes victorias de la magia cuando funciona bien. Que el público, y esto es una cosa que plantea ya siempre Tamariz, quiere que el conflicto se resuelva positivamente para el mago. Esa es la locura. Que hay ese conflicto lógico, no voy a entrar en esto, que ya podéis verlo si lo quieres ver en el arco iris. En esos dos conflictos, el lógico y el dramático, se abandona al final el conflicto lógico del método porque lo que nos importa es la victoria del mago en el dramático. Y en este caso nosotros acompañamos a Mario en la aventura y por eso queremos que el efecto salga bien al final. Así que eso es una verdadera maravilla en manos de Mario. Y bueno, podría seguir yendo a detallitos minúsculos de los gestos, del pequeño avance del primer momento de la sal caótica a la enseñada, del gran avance de Mario, para mí conceptualmente en el aspecto técnico de la sal, y es que se vea la mano que tiene la sal, que generalmente, lo voy a contar muy rápido, que generalmente la mano de la sal hay un misterio, es que leches hay ahí dentro. En el caso de Mario se produce una cosa mejor y es que vemos sal, vemos la mano abierta, a veces vemos que ocurren cosas y simplemente sentimos esa toque de Midas, esa cornucopia de los regalos que de alguna manera siempre tiene, aunque parezca imposible, es como siempre que toco se convierte en oro, siempre que intento agarrar sale la sal y se produce uno de los momentos fantásticos a nivel técnico. Bueno, como siempre en estas cosas. Quedan por analizar un montón de historias, pero hay siempre esas lecciones clave. En este caso, una para mí es ese avance con los espectadores, fuera de la enormísima, porque estoy dejando aquí de las cosas brutales, como la creatividad enormísima, la calidad técnica, la gestión de la estructura del imposible, todas estas cosas, porque si no, esto se convertiría en una hora de charla. Y no podemos. Bueno, podemos, pero se hace muy largo. Así que simplemente quedarse con eso, quedarse con esta idea para mí fundamental del estudio de un clásico. Se habla hace poco hoy hablar de copiar, ¿no? Y de la magia de copiar. Creo que este es el verdadero camino de coger un juego y esa interpretación esencialista que seguro que Vernon admiraría también muchísimo en Mario, porque representa eso que él relata en McDonald llevado al paroxismo encima sobre un juego que trabajó el profesor, así que estoy seguro que eso le reventaría el cerebro para bien. Bueno, espero que esto te haya gustado. Yo me apasiono, me pierdo, tengo aquí 3 líneas que no soy capaz de seguir por irme de un sitio al otro, pero creo que al final es un poco lo que pide el asunto. Bueno, estas cosas de suscribirse, darle a like, todas estas movidas son importantes. Y sobre todo, cuéntame si estas cosas te gustan, puedo seguir haciendo algunos análisis de vídeos, que a mí me gusta un montón y todavía tengo un montón de amiguetes que hicieron cosas por ahí muy chulas que podemos ver. Muchísimas gracias por seguirme y nos vemos la semana que viene en el siguiente Magia Estudio Te Enseña.